sobra decir que yo llegué a este bajo mundo cuando los maquis en mi zona habían desaparecido, pero los años de plomo duraron mucho más tiempo y no precisamente en Robledillo, pero en los pueblos aledaños sí hubo un contacto directo con la guerrilla, ¿no? De los maquis me gusta incluso hasta la etimología, que más allá de aludir al bosque, en italiano, el origen de la palabra creo que es italiano, sardo, parece que maquis, y con algo que le precede, significa echarse al monte. Probablemente es lo que habría hecho yo de haber vivido en esa época. Y a lo largo de estos relatos que se han ido escribiendo en ratos enganados, está muy presente mi aldea. A mí tener un entorno, tener un paisaje me facilita muchísimo las cosas. Decía un sabio amigo, ¿no? Decía que la imaginación es solo memoria fermentada. Claro que hay mucho de memoria en esos relatos, quizás hasta, si me permiten, un cierto maniqueísmo, ¿no? Algunos fueron auténticas alimañas, nadie lo dude, porque lo era el entorno, sentirse acosados además durante tantos años, y las historias de los hombres del monte, los hombres de la sierra, todo eran eufemismos para no... bueno, de hecho, parece que en su día llegó una orden tajante, todas lo eran, del Ministerio de Madrid, que decía que había que acabar con el término de maquis para siempre, no solo con el lenguaje siempre es peligroso, sino que hasta la palabra implicaba riesgos, ¿no? Jamás decía nadie el maquis, los hombres de la sierra, los de arriba, ellos, y que había que llamarlos bandoleros, atracadores, y ciertamente alguna vez lo fueron. También tuvieron mala fortuna los guardias civiles que los perseguían. Iba a incluir una dedicatoria que no sé si al final opté por ello, que era algo así como a los infortunados guardias civiles que fueron verdugos y podían haber sido maquis. Las historias que se narran en Segar los cielos, bonito título por cierto, y que está justificado porque en mi pueblo no ocurrió, pero en algún pueblo aledaño sé que los garbanzos que se maduran de la manera más imprevista y hay que recolectarlos, ¿no? A mí alguna vez me han dicho, está más ido que un garbanzal, y seguro que con razones, se van de un día para otro. Y entonces los hombres de la sierra, familiares de los del pueblo, pues habían segado garbanzos, o sea que el título tiene una sabrosa explicación. A mi casa, a la aldea de mi pueblo, llegaba con alguna frecuencia el molinero, alguna vez sus hijos, que tenían una edad pareja a la mía, pero que parecían mucho mayores por aquello de la cabeza enharinada, y mi padre, que tenía un vino peleón y blasfematorio, pero que servía vasos con generosidad, y el molinero, todo el día dándole vueltas al agua, pues es lógico que se encariñara con el vino, y contaba unas historias de maquis terribles, ¿no? Mi padre me decía, vamos chaval, vete a la cama, que mañana hay que sacar temprano las cabras, pero yo me quedaba detrás de la puerta, y cuántas historias le debo. Yo creo que este libro lo tendría que firmar con el molinero, que es harina ya, bendita harina desde hace 40 años atrás. También había un momento mágico en el año donde los hombres de la aldea se juntaban para pelar calabazas. En mi pueblo las morcillas son de calabaza. Recuerdo el verso de, como no, de Ángel González, la guerra y la morcilla de mi pueblo, ambas se hacen con sangre y se repiten. Morcillas de calabaza, se pelaban ingentes cantidades, y eran varias noches, no faltaba el vino, y las historias solían ser estas, que aún se contaban en voz baja, a pesar de que el último maquis ya había desaparecido. ¿Cómo no iba a escribir yo un libro de relatos de maquis? Espero que lo gocen.